abrirte hoy. Entonces, vemos que uno de los criterios que se dan es que hoy tenemos que ser muy cuidadosos, por decir así, en la forma como vamos a presentar la persona de Jesús y la persona y su mensaje, porque no es muy fácil, muy comprensible para la gente darse cuenta de esa persona. Por ejemplo, en el tema de la pobreza, es un fenómeno de masas, afecta a la inmensa mayoría de la humanidad, es un problema planetario, pero hay mucha información de eso. Hay gente que ha muerto por temas de sequía y por muchas formas de vida que tal vez a nosotros no nos afecta y hoy nos damos cuenta por la forma de comunicación que tenemos. Entonces, vemos que ese puede ser problema causado, provocado, también todos responsables por no responder a las necesidades y ser más solidarios. Entonces vean por ejemplo en el tema de Jesús de Nazaret y Dios. Entonces, Dios constituye por todo eso, para la gran mayoría, un problema complejo en el mundo actual. Diversas dudas, críticas, han sustituido a la pacífica certeza de otros tiempos. Otros tiempos la gente estaba más segura. Hoy, básicamente, tenemos a Dios como en el banquillo de los acusados, ¿verdad? Primero si existe, luego si no existe, luego si Jesús qué, luego si era una persona pues muy inocente, pero y también la cultura de su época también. Pero en medio de todas estas dudas y críticas, hay ciertas certezas, tal vez no en todo el mundo, pero sí tal vez en algunas personas que afirman esa existencia y entre esa afirmación, más o menos pueden entender en su contexto lo que él es y lo que él hace. Había una época anterior donde, por ejemplo, había mucha vanagloria, por ejemplo, cuando la gente se sentía que era cristiana y que era buena y parecía como que porque cumplía con ciertas normativas, un poco como en el tiempo de Jesús los fariseos, se sentían muy orgullosos y seguros de estar en Dios, con Dios, por méritos, porque cumplían una serie de legislaciones y tenían a las otras personas como al margen porque no lo hacían. Ese tiempo ya pasó, ¿verdad? De sentirse que se lleva a Dios en el bolsillo. Porque hoy ya entendemos que a ese ser, si existe, no se le puede manipular, ni con misas, ni con oraciones, ni con cultos, ni con nada. Simplemente existe, está, tampoco como dicen algunos, como ahorita se me fue el nombre, no recuerdo ahorita el nombre, pero es uno de los últimos que decía, ¿verdad? Que era como alguien que había creado, pues si era así, que había creado el cosmos, que había tirado los dados, pero que ya después que pudieran hacer lo que pudieran en sus circunstancias, se había olvidado de la humanidad. También está esa idea. Pero en el tema de Jesús, lo que necesitamos es conocerlo y saber quién es Él y cuál es el fundamento de su actitud.
por qué actúa de esa manera, por qué él pues está tan comprometido con ese personaje y con ese mensaje. Y entonces hay un tema en la escritura que dice que a Dios nadie lo ha visto. Y pues Jesús habla de él como que sí lo conoce perfectamente. Entonces, eso significa que para él la palabra definitiva de Dios es algo que él vive, no es algo que él piensa, sino es algo que él vive en sí mismo. Eh, mediante él, mediante ese ser, él ha querido como demostrarle a la humanidad cuál es ese rostro de ese ser al que llamamos Dios. Y ha querido venir al encuentro de los seres humanos, no tanto para que estemos así confundidos y pensando si existe o no existe, como a tientas, sino más bien de una manera consciente, de decir verdaderamente si existe, tiene que ser profundamente como dice él, que es amor, que es cercano, pero el problema son las circunstancias de la vida, que no son tan fáciles. Muchas son provocadas y muchas son circunstancias que nosotros no podemos, son inevitables, son temas inevitables que yo no puedo controlar. Entonces, cuando yo me encuentro con realidades que no puedo manipular, que no puedo controlar, que son inevitables, y yo tengo que entender una realidad que es la que Jesús de Nazaret trata de que comprendamos, de que somos, la palabra que se utiliza es contingentes. Por más que los anuncios comerciales nos digan que podemos hacer todo, esta es una sola vida y que no la podemos beber de un trago si queremos y que podemos hacer todo lo que querramos porque somos dueños de nuestra vida. O sea, ese es uno de los grandes problemas de nuestra época, ¿verdad? Que la publicidad nos dice eso y que si no me gusta como soy, yo puedo cambiar todo lo que no me gusta de la manera que sea, cueste lo que cueste, le guste a quien le guste, lo más importante es cómo yo quiero ser. Entonces, todo ese tipo de forma de ser hace que nosotros no sepamos, no entendamos que somos criaturas no muy diferentes que las otras de la creación. Si yo les hago en esta sesión una pregunta que dijera, ¿qué es lo que realmente nos hace verdaderamente diferentes, absolutamente diferentes de otra especie? Fíjense que si la respuesta sería la inteligencia, pues ¿será que no conocemos a otras especies sumamente inteligentes? Si ustedes quieren, con una inteligencia limitada, pero la nuestra también es limitada, no es absoluta. Por ejemplo, si ustedes dijeran, lo que nos hacen diferentes es que somos personas sociales, pues hay otras especies, por ejemplo, las abejas, las hormigas, que son sumamente sociales y viven en una sociedad mucho más perfecta que la nuestra. O sea, a donde ustedes quieran ver, si conocen un poco de las otras especies, se van a dar cuenta de que hay especies ¿qué les dijera yo? Que tienen una forma extraordinaria de vida, de manera de relacionarse y de vivir. Y, por ejemplo, es interesante de que cuando una abeja, aunque sea la abeja madre o la reina, muere, en el colmenar, esta abeja saca un olor y todas las abejas la tienen que sacar, porque si no la sacan, ese olor significa que todas las abejas se van a morir, porque es una especie de veneno. Entonces, ellas lo comprenden perfectamente bien y lo hacen por el bien de todo el panal. En fin, hay cosas muy interesantes que nosotros podemos aprender de otras especies y de otras situaciones. Y la pregunta en esto aquí sería, ¿qué es lo que realmente nos hace tan arrogantes para pensar que somos tan diferentes?
no digamos de las otras especies, sino entre nuestra misma humanidad. ¿Qué es el color de la piel, la edad? De qué se trata? ¿Qué es lo que nos hace tan arrogantes, tan soberbios, tan capaces de quitarle la vida a otra persona con tanto prejuicio? ¿Qué es? Es interesante como pensar un poquito en eso, ¿verdad? Y darse cuenta de que para encontrar un modo adecuado, un lenguaje adecuado de hablar sobre Dios, básicamente nosotros tendríamos que empezar con una actitud elemental, que somos creación, que somos criaturas. Bueno, ustedes dirán, pues no, la ciencia ya demostró que aquí la cosa no fue creación de nadie, que hubo un estallido. Sí, eso dirá la ciencia, pero no dice que lo formó, que lo hizo. Bueno, hay muchas cosas que la ciencia no afirma. Y si no afirma, pues tampoco niega, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que no las nuestra mente, por muy de importante que sea o muy inteligente, tiene límites. Entonces, habría que pensar cuál es ese elemento que nos hace ser arrogantes, soberbios, mejores que otros, no sé, tantas reacciones. Entonces, aquí tenemos realmente la esencia de Jesús, que básicamente, entendiendo quién es Dios, entiende quién es Él. Y entendiendo quién es Él, no encuentra diferencia para juzgar a nadie, para criticar a nadie, para condenar a nadie. Creo que lo único que le molesta y le enoja es que tomen a Dios como banderita blanca para decir que hacen cosas en su nombre, y creo que esa sería la única cosa que le molesta. De ahí por lo demás, todo tipo de situaciones humanas las comprende, porque comprende que somos criaturas, que somos una creación pues limitada, y como limitada extraordinariamente con cosas positivas, pero al mismo tiempo contingentes. O sea, igual que una nube es contingente. ¿Qué quiere decir? Que hoy está y ustedes al ratito pueden ver y ya no está. Y así pasa. Eh, las situaciones más dramáticas van a demostrar que por muy arrogantes que seamos, el día que morimos, pues todo el mundo sí, le va a doler, va a llorar, pero todo el mundo va a tener que seguir con su vida. Eso se llama contingencia, o sea, eso se llama limitación. Y Jesús eso lo entiende perfectamente, no condena a Dios por esa situación, sino que así es la criatura. Lo aprendimos en el colegio, nace, crece, se reproduce y se muere. Así de sencillo. Entonces, el querer ignorar eso no quiere decir que no exista, así es. Y Jesús lo entiende perfectamente. Entonces, esa sería como la parte tercera de la sesión. Y entonces pasamos a la otra. Que sería esta. Entonces, aquí tenemos la proclamación de Jesús, la experiencia de Jesús de Nazaret, el paso de Dios en nuestra historia y el rostro de Dios en nuestra Pascua. Todos los temas que ustedes encontraron en el Evangelio están resumidos en estas 4 líneas. El reino de Dios, eso no era un mensaje novedoso. Para la cultura de Jesús, para el tiempo de Jesús, a los destinatarios a los que él se dirigía, teniendo claro de un ser supremo, pues nada extraño. Si era el autor de la vida, que reinara en la vida, que reinara en el pueblo, que reinara en las personas. Entonces esa proclamación de Jesús es totalmente coherente con su raza, con su cultura, con su religión monoteísta, no le está quitando a nadie. Todo el mundo está feliz de que Dios sea el ser supremo, autor de la vida,
y que reine en su sociedad, en su familia, en su casa, en todos los lugares. No es nada extraordinario. Pero como dijimos cuando vimos los contextos, aquí empezaba la problemática, porque cada quien quería que ese reino fuera de acuerdo a sus propias expectativas. Y como ese reino ya tenía ciertos nombres, ciertos personajes que estaban desarrollándose en su contexto judío, pues entonces ya algunos ya tenían cierta autoridad, como los sacerdotes, cierto prestigio, como los saduceos, cierta fama religiosa, como los fariseos, si ya algunos daban temor, como los que peleaban y querían vencer el imperio romano. Entonces, ya había, todos tenían este criterio del reino de Dios y de un personaje que llamaban Mesías que viniera a implantarlo. Y entonces cada quien, pues, lo esperaba de forma diferente y actuaba de forma diferente. Y lo único que Jesús quiso fue unificar y decir que la única manera en que Dios reinara sería de la forma fraternal, o sea, un Dios para todos, sin excepción, sin poner al margen a nadie, y ni siquiera porque tuvieran méritos, porque unos merecieran a ese Dios como alguien muy cercano y otros no, sino que era un tema muy fraternal, muy cercano, muy de todos los días, que si se tenía esa experiencia de ese ser, pues se vivía, como hoy diríamos, sin tanto estrés. ¿Por qué? Jesús dice ciertas cosas como, mira, no necesitas tener tanto estrés. De todas maneras, tú no puedes hacer de otro color tu pelo en aquel tiempo porque no habían los tintes. Hoy dirían, sí, Jesús, sí podemos, me puedo pintar el pelo, puedo tenerlo canche, puedo ponerlo morado o rosado o de cualquier otro color. Bueno, pero acuérdense que eso hay que estarse pintando a cada rato, ¿verdad? O sea, no se puede cambiar absolutamente el color. O sea, sigue siendo cierta la palabra de Jesús. Es decir, no puedes cambiarlo, no puedes cambiar las circunstancias. Y ahorita tú estás ayudando a las personas para que no se contagien de una pandemia, pues eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer, es comprenderlo y colaborar con eso. Pues si me jalo el pelo, si estoy pues no, con eso no va a pasar nada. Pues entonces, comprender la contingencia, la limitación, las circunstancias y estar seguro de que Dios tiene el control de toda una historia a pesar de las circunstancias, bueno, eso es verdaderamente un regalo. Ah, ya parece que el portal ya se liberó, pero hasta ahorita me acaban de mandar al teléfono. Bueno, entonces esa es la experiencia de Jesús de Nazaret y ahí está fundamentada todo su mensaje y toda su historia, porque tiene tanta certeza, tanta confianza de abandonarse a ese ser que es Padre, que no tiene ningún problema, pase lo que pase, hagan lo que hagan. Entonces, él pone el ejemplo de ser como niño y realmente cuando él pone ese ejemplo es porque él ante ese Dios se comporta como un niño, o sea, confiado absolutamente. Hoy tal vez la imagen otra vez no es tan fácil, porque hoy los niños pues ya no confían tanto en los papás, ya los chiquitos ya no tanto. Antes tal vez sí, pero hoy yo veo en programas que el chiquito le dice a su mamá que la odia o a su papá que lo odia. Entonces dice uno, bueno, ya no hay esa relación tan confiada de la que habla Jesús. Hoy, no sé, tal vez nos hemos desilusionado muy rápidamente de los padres, de los abuelos, de los tíos, en fin, hay tanta historia. Creo que no es novedosa, creo que es la historia de toda la vida, pero hoy como que hoy tratan de explotar esas imágenes, ¿verdad? De unas reacciones que no, que son de desamor. Jesús no, Jesús tiene una experiencia de niño, es un adulto, es joven, pero es adulto, y no porque sea niño tenga una naturaleza, es que sea infantil, porque no se trata de ser infantil, se trata de confiar,
como confiaba, pues antes tal vez, hoy tal vez ya no confían tanto los niños, pero antes los niños confiaban. No preguntaban tanto a dónde me vas a llevar ni qué vas a hacer, simplemente pues se dejaban llevar. Y esa es la experiencia que él pone. Y en relación al de la Pascua, se recuerdan que hablábamos, ese Dios que camina con el pueblo nómada. O sea, ¿se acuerdan? Eran tribus, Dios caminaba con ellos todavía no eran sedentarios, no estaban ubicados. Y entonces Jesús, esa idea, decir, miren, aunque ustedes hoy estén en una casa y estén sedentarios y ya tengan un país y ahí siembren, de todas maneras están de paso. No se queden porque realmente no es para no es para siempre, es para un rato y qué bueno que la vivan bien en un bonito lugar y todo, pero suelten un poco porque no es de paso, o sea, el Dios de la Pascua es el Dios de paso. ¿Por qué? Porque también nosotros estamos de paso. Y ese rostro de Dios de la Pascua, o sea, de paso, es uno de los temas más bonitos de Jesús de Nazaret, porque ahí es donde todo el estrés se vence. Porque, bueno, pues si no estamos para quedarnos y para estar siempre aquí, pues qué bueno que podamos estar el rato que estamos pasándola bien, fraternalmente, compartiendo tanta cosa positiva, qué bueno. Y bueno, algunas experiencias con personas es por un tiempo, otras es por un tiempo más largo, otras se quedan más rato, otras solo es por un segundo. O sea, el tema del Dios de la Pascua es un tema realmente de la vida, que estamos de paso y las otras personas están también de paso. No están para quedarse el resto de la vida ni para... No, no importa, aunque yo me case o lo que sea eternamente, pues lo que ustedes quieran, pero el Dios de la Pascua, el Dios, el rostro de ese Dios, que es el de Jesús, que Él viene, y saben que hablábamos la semana anterior de que su ministerio en algún lugar en el Evangelio de Juan dura 3 años, pero en los sinópticos, si ustedes lo vieron y lo entendieron en los videos que les di, es 1 año. Fue de paso, el rostro fue de paso, así, lo vieron pasar. Y en ese paso hizo mucho bien, se acercó a todo el mundo, manifestó que Dios era amor, cercanía, libertad, sanación, alegría, compartir. Manifestó muchas fases de ese rostro de Dios que pasa diariamente a nuestro lado y que el problema que tenemos es que no lo podemos ver, pero él sí lo podía ver. Y hay personas que sí lo pueden ver cuando tienen claro de que estamos de paso, que no estamos para quedarnos para siempre. Entonces, muchas cosas que nos pueden atormentar en un momento. Por ejemplo, la gente dice, ¿cuándo se va a acabar esta pandemia? Bueno, de que se va a acabar, se va a acabar. ¿Cuándo? Pues el tiempo es relativo. Pero de que se va a acabar, se va a acabar. De que algunos lo van a ver y algunos no lo van a ver porque se van a ir antes de que se acabe, bueno, también. Todo eso se llama contingencia. Eso no es culpa de Dios, así somos criaturas, así somos, así es la humanidad. Y entonces el problema son las expectativas de creer otras cosas. Jesús de Nazaret claramente nos pone los pies sobre la tierra. Somos criaturas, somos contingentes, somos vulnerables. Somos eso. Y él mismo lo demuestra en su persona como es. Y él mismo lo asume como lo debemos asumir y enfrentar en la vida diaria. Entonces, básicamente ese es el tema de Jesús de Nazaret y el Dios vivido y proclamado por él. Un Dios de vida para todos, empezando por los más vulnerables, por los que más necesidad tienen. Por eso la actitud indispensable para ese Dios de amor es la solidaridad y la fraternidad.
De hecho, el fin de semana, para ilustrar eso, hay un video que les voy a poner, yo creo que ya va a estar bien el portal, eh, que se llama El Zapatero. Y es ver eso, ¿verdad? Cómo la actitud indispensable para yo ser feliz y para colaborar con las necesidades de los otros es una actitud abierta, ¿verdad? Y un lenguaje adecuado sobre ese ser, una manera adecuada de hablar de él. Porque cuando decimos estamos viviendo una tragedia y con una cara de dolor y de angustia y de zozobra, decimos, bueno, eso pasó, Dios así lo quiso, entonces ese no es un modo adecuado. También en la escritura, en el Antiguo Testamento, hay frases que nosotros las debemos tal vez no de corregir, pero sí de reinterpretar con un lenguaje adecuado. Por ejemplo, hay un tema en un cuento que se desarrolla, que es el de Job, donde dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Bueno, con Jesús vemos que Dios no quita nada, sino que todo lo da. Cuando Jesús va a morir, dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. O sea, es como adelantarse a las cosas que van a pasar. O sea, aquí no vine para quedarme, vine de paso y bueno, si me tengo que ir, pues me tengo que ir. Entonces, no tiene la culpa Dios, no tiene que la pandemia, que si Dios nos está castigando, que bueno, son circunstancias, puede ser nuestra responsabilidad, puede ser muchas cosas. Nadie sabe exactamente qué es, puede ser provocado, puede ser real, puede ser todo lo que ustedes quieran. El hecho es que es una enfermedad y debemos aprender, fíjense, ahí una responsabilidad social y vemos que nos cuesta eso, ¿verdad? Entonces, la actitud indispensable es eso, la responsabilidad social, sentirnos responsables de los otros, no solo lo que vamos a hacer nosotros. Y el lenguaje adecuado es que, bueno, si no sabemos, no sabemos, pero no decir cosas que a las otras personas por ejemplo, te va a castigar Dios. No, Dios no castiga. Que sí, que en la Biblia dice que sí castiga. Bueno, entonces usted ha leído partes desconectadas de un contexto. Entonces usted tiene que volver a leer y entender desde el contexto qué es lo que se está diciendo y conocer un poco mejor a Jesús de Nazaret, que dice que no, que todo lo que pasa, pasa para que nosotros seamos felices y Dios tenga gloria en esa felicidad. Entonces van a decir, bueno, ¿cómo puede ser feliz alguien que está sufriendo, padeciendo hambre, como un niño que tiene cáncer, ¿quién tiene la culpa? Bueno, eso también se lo preguntan a Jesús. Cuando ven una persona que tiene 38 años de ser ciego y ellos consideraban que eso pasaba por castigo y le preguntan a Jesús, bueno, este nació ciego y entonces, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién pecó? ¿El papá, la mamá, los abuelos? ¿Cuántas generaciones? ¿Por qué lo están castigando? Entonces dicen, no entienden nada, no es así, no son las cosas. Esa no es la interpretación. O sea, tampoco da una respuesta fácil porque no dice, pasó por esto y esto y esto, pero dice, bueno, Dios es el Señor de la historia y hay cosas que pasan que no sabemos que pasan, pero si las podemos remediar y trabajar, ahí está nuestro chance y nuestra posibilidad. La forma adecuada de hablar de ese Dios, que es muchas veces el tema más difícil que hay. Entonces, básicamente ¿cómo podemos hablar de Dios hoy? Pues hoy hay una gran dialéctica, sobre todo en esta pandemia, es una situación muy difícil de hablar de Dios. Unos están totalmente aferrados, ayunando y en oración, pidiéndole a Dios que lo cambie todo, y otros están convencidos de que eso es una pérdida de tiempo. Entonces, no podemos entender a un Dios que ama apasionadamente al ser humano cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo. Eso se llama dialéctica. O sea, hay una forma dialéctica de ver el tema hoy. Por ejemplo, no podemos ver que Dios favorece a los más necesitados y pequeños cuando esto es donde más están siendo afectados. Llovió también, fueron los más afectados. Bueno, entonces
pues no, tampoco vamos a poder creer el tema de la resurrección cuando lo que está pasando es que se están muriendo miles de miles y no tienen ni dónde enterrarlos ni qué hacer. Entonces, ¿y entonces en qué vamos a creer? ¿Cuál es ese Dios de Jesús de Nazaret que nos hace aceptar el sufrimiento como qué? Como algo inevitable, que produce la muerte, que nos impide el cambio, pero ¿qué tipo de cambio puede darse? Bueno, entonces, hoy, ¿qué decir hoy de Dios, de ese Dios de Jesús de Nazaret? Pues ahí está el trabajo para ustedes hoy. Todos estos temas hoy son de lo más cuestionables. Eso se llama dialéctica. No podemos hablar de una forma nueva en unas circunstancias tan difíciles y concretas, tener un curso que nos habla de él en situaciones tan difíciles, pues parece una pérdida de tiempo, ¿verdad? Entonces ahí es donde les dejo sus comentarios con un pequeño ensayo. Parece que ya el portal ya está bien. Básicamente, estas son varias sesiones, pero básicamente era una idea de poder ubicar a Jesús de Nazaret como una dialéctica que fue difícil para su época y que es difícil para nuestra época también. No es una dialéctica fácil porque la realidad no es fácil y las circunstancias tampoco. Entonces me gustaría que en una hojita, pues esas preguntas que tienen ahí y lo que puedan ustedes tener de su propia realidad, lo compartan en un pequeño ensayo de una hoja o menos de una hoja, ¿verdad? Con ideas concretas, cómo se puede colaborar con ese tipo de lenguaje novedoso, por decirlo así, o actual, tal vez no novedoso, pero sí actual, y cómo podemos, pues, surfear esas circunstancias difíciles, porque, pues, no se trata de convencer a nadie, se trata de que la gente viva con más paz, con más tranquilidad, con más certezas. De eso se trata. No se trata de convencerlos, no se trata de eso. Se trata de que conozcan un proyecto que quita el estrés, que quita el miedo, que da un tipo de esperanza, pero como encontrar el caminito para hacerlo. Es que tenemos 5 minutos, 6 minutos para que se acabe otra vez esta sesión. Yo la voy a subir de todas maneras al portal, si ya está para ahí. No sé si tienen algún tipo de pregunta o algo aquí en lo que se pueda. Licenciada, una pregunta. Dígame. No sé si podría escribir las preguntas solo para estar segura que todos tenemos las mismas. Ok. ¿Y el trabajo es grupal o sería individual? Lo pueden hacer grupal. Yo siempre considero, les vuelvo a repetir lo que les dije la vez pasada, incluso utilizando Zoom, yo creo que ustedes pueden ser su pequeño grupo de Zoom, hacer una especie de plática, ni siquiera escribirla y pasarla. ¿Qué comentarios hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué les pareció? Una especie de, no debate, ¿verdad? Porque no son debates, sino que enfoques diferentes que pueden enriquecer el curso, yo creo que en Zoom se pueden hacer esos grupos y se pueden subir al portal y eso ayuda muchísimo. Pero sí les voy a mandar las preguntas que básicamente son confrontadas a la realidad de hoy. O sea, en nuestro entorno, esa era la primera, en nuestro entorno, ¿cómo es el tema de Dios en nuestro entorno cuando vimos todos esos maestros de la sospecha que han influido tanto en nuestro mundo? Entonces, era la primera de la primera sesión. Luego, la segunda pregunta era, los signos que las personas, los signos, por ejemplo, la pandemia es un signo que estamos viviendo hoy. ¿Cómo lo vive la gente? ¿Realmente la gente creyente tiene alguna forma positiva de ayudar a los demás o se encierra a vivirlo en su propia concha? ¿O cómo es eso? ¿Cómo se ve algo positivo? ¿Se ve algo fraternal?
sería eso, ¿verdad? Y luego, esa sería en la otra, está, por ejemplo, hablando del reino de Dios, que decíamos que en el tiempo de Jesús era un tema muy fácil de comprender y de asimilar, pues hoy nosotros no vivimos dice que vivimos una democracia, ¿verdad? Pero eso, el tema de la fraternidad, de la solidaridad, de ser criaturas, son ideas que tal vez en nuestra situación actual del siglo XXI, tal vez no, porque ahora ya nos consideramos no criaturas, sino superhombres, super seres humanos, ya Dios no es relevante, la religión es un estorbo porque separa a la gente. Entonces, y básicamente al final es la idea que hoy se tiene de Dios, ustedes mismos, compartir entre ustedes mismos. ¿De dónde viene esa idea? Si es de las circunstancias, desde la familia, si es en el barrio, si es en la universidad, ¿de dónde viene esa idea? Por ejemplo, veíamos en uno de los contextos que Guatemala tiene idea cristiana, casi todos. Que decíamos que en uno de los contextos que 95% o 98% es cristiano. ¿Es cierto eso? Así, eso dice algo de lo que es ser cristiano, dice algo del mensaje de Jesús, o es una parodia. Ese tipo de cosas sería como ver que básicamente son 5 preguntitas, ahí van las 5. ¿Y cómo podríamos tener un lenguaje diferente, una presentación distinta de Dios? Eso sería. Definiciones verdaderas y falsas de Él, de Dios. Y cuando dice que Dios es amor, ¿se puede definir el amor? ¿Existe? Bueno, yo se los voy a escribir, ¿quieren que se lo escriba en el chat o se lo escribo en el portal? ¿Será que el portal va a seguir funcionando? Se los escribo en los dos lados. ¿Está bien? ¿Aló? Sí, por favor, licenciada. Gracias. Bueno, entonces en un minuto se corta. Cualquier cosa, me dicen. Ok. Se los escribo en los dos lados. Perfecto. Bueno, que tengan buena tarde entonces. Gracias por eso. Mañana, si ya está bien el portal, entramos ahí. La clase, si ya está bien el portal, la subo en un momento. Y muchas gracias por haberse conectado. Que tengan buen día. Feliz día, Lic. Cuídense mucho. Gracias.